Oramos por la paz. Levántate, Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. Estamos ya a miércoles y nuestra lectura en esta semana en la que estamos meditando en la esencia del Evangelio se encuentra en Romanos 3, 21 al 31. Yo no voy a leer todo el párrafo porque si no el tiempo esta mañana no nos va a alcanzar, pero sí quiero señalar el verso 24 y 25, que dice: pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A él Dios lo puso como instrumento de perdón, como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y luego en Hechos, capítulo 14 y versículo 17, donde dice, vamos a leer el 16, en las épocas pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, aunque no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien, dándoos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y llenando de sustento y de alegría vuestros corazones. Así comenzamos ayer martes con una descripción de la propiciación y dijimos dos cosas de tres, dos ayer. La primera, la propiciación es obra de Dios mismo. La segunda cosa que dijimos del segundo apartado, la propiciación es producto de la muerte de Jesucristo. Y hoy continuamos diciendo, en tercer lugar, que la propiciación manifiesta la justicia de Dios. Lejos de poner en tela de juicio la moralidad del método divino para resolver la cuestión del pecado, dice Pablo, la doctrina de la propiciación la establece y justo tenía como fin explícito eso, establecerla. Dios puso a su Hijo como propiciación de su propia ira para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra puso implica una exhibición pública. Lo que Pablo quiere significar es que el espectáculo público de la propiciación en la cruz fue una manifestación pública, no solo de misericordia justificante de parte de Dios, sino de justicia como base de esa misericordia justificante. Tal manifestación se hacía necesaria, como hemos leído, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y esto es que aun cuando los hombres eran malos, como lo describe Pablo en Romanos capítulo 1, Dios no se había propuesto en ningún momento desde el diluvio darle públicamente a la raza humana lo que ella se merecía. Aunque no fueron mejores que sus antepasados, Dios no reaccionó ante su impenitencia y su desobediencia con actos públicos de castigo. En cambio, dice en Hechos, llenó de sustento y de alegría sus corazones. Este pasar por alto sus pecados en su paciencia no era desde luego perdón, sino solamente aplazamiento del juicio, lo cual sugiere una pregunta. Si los hombres hacen lo malo y el juez de toda la tierra sigue haciéndoles bien, ¿puede él seguir preocupándose de la moralidad y la santidad y la distinción entre el bien y el mal como parece requerirlo la justicia perfecta? Más aún, si permite que los pecadores sigan sin castigo, ¿no podría decirse que está lejos de ser perfecto en el cumplimiento de su oficio de juez de todo el mundo? Pablo responde que lejos de no importarle a Dios las cuestiones morales y la justa retribución del pecado, del mal obrar de los hombres,
A Dios le preocupan tanto estas cosas que no perdona. Aún más, nos parece que Pablo diría rotundamente que no puede perdonar a los pecadores, ni justificar a los incrédulos, salvo sobre la base de la justicia que se manifiesta en retribución. Nuestros pecados ya han sido castigados. Han sido castigados. La rueda de la retribución ha girado. El juicio ya ha sido desencadenado sobre nuestra impiedad. Pero la buena noticia para nosotros es que ese juicio cayó sobre Jesús, el Cordero de Dios que ocupó nuestro lugar. De este modo, Dios es justo y además el que justifica a los que depositan su fe en Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como hemos leído en Romanos capítulo 4 y versículo 24. De modo que la justicia de Dios, juez, que se declara en forma tan vívida en la doctrina de la ira divina, en la primera parte de la carta de Pablo, en Romanos, vuelve a declararse en la doctrina paulina con relación al modo en que esa ira divina fue conjurada. Resulta vitalmente importante para su argumentación demostrar que las doctrinas de la salvación y de la condenación manifiestan ambas la esencial justicia. Esa justicia retributiva que es inherente, que forma parte al mismo ser, al carácter de Dios. En cada caso, la salvación de los que se salvan y la condenación de los que se pierden, se produce la retribución, se inflige castigo. Dios es justo y la justicia de Dios se cumple. Este es el mensaje. Esta es la buena noticia. Esto es lo que debemos explicar a las personas que aún no han entendido el mensaje de la salvación, que no han correspondido para venir a cobijarse bajo la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario a su favor. Querido amigo que me estás escuchando, que todavía no le has pedido perdón a Cristo por tus pecados, mira a la cruz. En ella Dios descarga la ira divina sobre su propio Hijo que exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que esta Semana Santa el mundo ha recordado. Lamentablemente, en procesiones e imágenes que en realidad opacan el mensaje verdadero del Evangelio. No tenemos que representarlo en Cristos como víctimas que están colgando de una cruz. Él ya no está allí. Él resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para certificar que el pago que Él había hecho al morir en la cruz y derramar su sangre era efectivo para con Dios. Y aquella tumba vacía, y aquel Cristo que resucita, hoy vive y te está buscando y te está llamando y te está ofreciendo una cobertura, te está ofreciendo la propiciación, el instrumento de perdón por tu maldad, por tu iniquidad, por tu rebeldía, por tu vivir lejos de Dios, por escoger el pecado, por amar aquello que Dios no ama. Pero si rechazas a Cristo, el juez justo tendrá que derramar su justa ira en aquel día de la que nos habla Apocalipsis, cuando los libros sean abiertos y los hombres tengan que dar cuenta por las obras escritas en esos libros. Y aquel que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida, recibirá sobre sí mismo
el castigo y la ira del Dios juez. Hoy te invitamos a que confíes en Cristo. Hoy te invitamos a que le invites a que entre en tu vida con amor y poder. Ven a Jesús, abre tu corazón a Él. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas tú, en tu amor, cargaste sobre tu Hijo el castigo del pecado de todos nosotros. ¿Cómo no inclinarnos en gratitud y adoración a ti hoy y cada día de nuestras vidas? A ti sea la gloria por una salvación tan grande. En tu nombre, amén. Os espero mañana jueves. Que el Señor os bendiga. Manteneos bendecibles.